La lluvia todavía no existía como la gente la imaginaría después. Hasta ese día, el mundo conocía el rocío de la mañana, el brillo de los ríos, la paciencia de las nubes, pero no ese rugido interminable que viene desde arriba como si el cielo se hubiera abierto. Y antes de que todo eso pasara, estaba Noé. Noé era de esas personas que parecen caminar un poquito más lento, como si escucharan cosas que los demás no quieren oír. Vivía con su familia en un valle verde, donde el viento olía a madera recién cortada y a hierbas calientes bajo el sol. No era un rey, ni un guerrero, ni un mago. Era un hombre de manos fuertes, mirada tranquila y una forma muy rara de tratar a los animales, como si entendiera su idioma sin necesidad de palabras. Los vecinos lo conocían como el que arregla cosas, el que no se mete con nadie, el que ayuda aunque no le paguen. Pero también decían, con un tono que mezclaba curiosidad y burla, el que habla con el cielo. Esa mañana, Noé estaba reparando una cerca que los jabalíes habían tirado por la noche. Su hijo Cam llegó corriendo con una tabla rota en la mano. «Papá», dijo, sin aliento. «Mamá dice que el trigo ya está listo, pero hay un problema». Noé levantó la vista, limpiándose el sudor de la frente. Su esposa, Naamá, venía caminando con una canasta vacía y una cara de esas que dicen «esto no me gusta». «Otra vez», murmuró ella. «Encontramos huellas alrededor del granero. Y no fueron de animales». Noé observó la tierra, marcas de botas, rastros de arrastre, restos de algo que parecía basura. «Se están llevando lo que no es suyo», dijo Sem, el hijo mayor, apareciendo con una expresión seria. Jafet, el menor, intentó bromear como siempre. «A lo mejor es un fantasma hambriento». «¿Fantasma del pan?» Nadie se rió, porque el valle estaba cambiando. Había gritos por las noches, discusiones que se volvían golpes, y gente que antes se saludaba con cariño ahora se miraba como enemigos. Se veía en la forma en que algunos trataban a los más débiles, en la risa cruel cuando alguien tropezaba, en los ojos de quienes ya no sentían vergüenza por hacer daño. Noé suspiró, mirando el horizonte. «Vengan», dijo con voz suave, pero firme. «Vamos a arreglar el granero, y después hablaremos». Esa noche, cuando la casa se llenó del sonido de platos y cucharas, Noé apenas comió. Se quedó mirando el fuego de la lámpara, como si ahí dentro se escondiera una respuesta. «¿Otra vez estás pensando en eso?», preguntó Naamá en voz baja cuando los hijos se fueron a dormir. Noé tardó en contestar. De hecho, se levantó y salió al patio, donde el cielo estaba repleto de estrellas. «No sé cómo decirlo», susurró él. «Pero lo siento cada vez más cerca». Naamá lo miró, preocupada. «¿Qué cosa?». Noé tragó saliva. Y entonces, como si hubiera estado esperando exactamente ese momento, el aire se volvió diferente. No un viento fuerte, sino una quietud que pesa. Una sensación de estar bajo una mirada inmensa, pero no aterradora, una mirada que conoce cada detalle de tu vida. Noé se quedó inmóvil. Naamá abrió los ojos, como si también lo percibiera. Y en esa quietud, una voz no sonó como sonido, sino como verdad dentro del pecho. «Noé». Noé no cayó al suelo, ni gritó. Solo respiró profundo. Su corazón latía como tambor, pero no por miedo, por asombro. «He visto lo que el mundo se ha hecho. He visto la violencia, la crueldad, la mentira. Y viene un diluvio». Noé apretó los puños, sintiendo la gravedad de cada palabra. «Pero tú has caminado con rectitud. Y te daré una tarea, construirás un arca, una casa flotante, grande, fuerte, para salvar vida». Noé tragó saliva, mirando a Naamá, que apenas podía hablar. «¿Lo estás escuchando tú también?», susurró ella, temblando. Noé asintió. Y entonces, la voz siguió, precisa, detallada, como si alguien le estuviera mostrando un plano invisible. «Dimensiones, materiales, compartimentos, ventanas, una puerta, 3 niveles». Noé escuchaba, memorizaba, sentía que cada indicación se grababa en sus huesos. Cuando la presencia se calmó y el aire volvió a ser aire común, Naamá se sentó en el suelo, apoyando la espalda contra una columna. «¿Un arca?», dijo con una risa nerviosa. «Noé, ¿de qué tamaño estamos hablando?».
Noé miró sus manos, de un tamaño que nadie va a creer. Naamá lo miró con una mezcla de amor y terror. ¿Y tú lo vas a hacer? Noé levantó la cabeza. Sus ojos estaban brillosos, pero firmes. Sí. Naamá tragó saliva. Lo observó. Y luego, sin saber por qué, se le escapó una sonrisa pequeñita, resignada, de esas que dicen, bueno, si tú vas, yo también. Entonces, dijo ella, mañana empezamos. A la mañana siguiente, el valle despertó con un sonido que nadie había escuchado antes, golpes de hacha, martillazos, truenos de madera cayendo. Los hijos de Noé llevaron cuerdas, arrastraron troncos, midieron el terreno. Naamá organizó la comida y el agua como si se prepararan para un viaje, solo que el viaje era construir una cosa gigantesca en medio de la tierra seca. Los vecinos se acercaron a mirar, primero con curiosidad, luego con carcajadas. «Noé», gritó uno de ellos, un hombre de barba desordenada y risa fácil. «¿Qué estás haciendo? ¿Una casa para un gigante?» «Es un arca», respondió Noé sin detenerse. «¿Y para qué quieres un arca?», preguntó otro. «¿Vas a pescar ballenas en el valle?». Las risas crecieron. Noé siguió clavando. «Viene un diluvio», dijo. Hubo un silencio breve, y luego una explosión de carcajadas. «Un diluvio», repitieron como si fuera el chiste del año. Noé, el gran adivino del agua. Cam bajó la mirada, sintiendo el ardor de la vergüenza. Jafet quiso responder con un grito, pero Sem le puso una mano en el hombro. «No», dijo Sem. «Papá no está construyendo para convencerlos. Está construyendo para obedecer». Y los días se hicieron semanas. Las semanas, meses. El arca comenzó como una sombra en el suelo, luego como un esqueleto gigante de madera, luego como una montaña hecha por manos humanas. La gente pasaba, se reía, tiraba piedras, hacía apuestas. Yo digo que Noé se rinde antes de que termine el año. Yo digo que se le cae encima. Yo digo que está loco, pero trabaja como si lo persiguiera un rayo. Hubo noches en que Cam se despertaba por el crujido de la madera, pensando que todo iba a colapsar. Hubo días en que Jafet lloró de frustración porque se clavó un dedo, porque un tronco lo golpeó, porque el mundo entero parecía burlarse. Pero también hubo momentos extraños. Pequeños milagros silenciosos. Como cuando, una tarde, Noé se quedó mirando un enjambre de abejas que revoloteaba alrededor del arca. No atacaban. Solo estaban ahí. ¿Eso es normal?, preguntó Naamá. Noé inclinó la cabeza. No lo sé, dijo. Pero se siente como si el mundo estuviera escuchando. Y un día, mientras el sol caía, algo pasó. Los animales empezaron a llegar. Al principio fue sutil. Un par de ciervos aparecieron al borde del valle, observando el arca con quietud. Luego, zorros. Luego, aves que daban vueltas sobre el techo como si reconocieran un lugar seguro. Sem dejó caer la herramienta. «Papá», dijo, con la voz rota. «Mira eso». Desde la colina venían 2 elefantes. No corriendo, no furiosos. Caminando con paciencia, como una procesión. Cama abrió la boca. ¿Qué los trae aquí?». Noé no respondió de inmediato. Solo miró al cielo. «Es el llamado», susurró. Y entonces, la escena se volvió casi imposible de describir sin sonar exagerado. Parejas. De 2 en 2. Algunos animales pequeños, otros enormes. Algunos conocidos, otros raros, como si el mundo entero estuviera enviando representantes. Jafet, que siempre había sido el más impulsivo, corrió hacia un par de monos que se perseguían entre sí. «¡Ey! ¡Ey! Tranquilos», les dijo. «No es un parque». «Bueno, sí es un parque, pero no se peleen». Uno de los monos se le subió al hombro y le jaló el cabello. «Oye, eso no era parte del trato», protestó Jafet, mientras Cam se reía por primera vez en semanas. Naamá miró a Noé con los ojos llenos de lágrimas. «Noé», susurró. Esto es real». Y la gente del valle se reunió, ahora sin tantas risas. Había murmullos. Había inquietud. Había miedo disfrazado de orgullo.
¿Por qué vienen aquí?, preguntó una mujer, abrazando a su hijo. ¿Qué clase de truco es este?, gruñó un hombre. Noé subió a una plataforma del arca y habló fuerte para que todos lo oyeran. No es un truco, dijo. El mundo está por cambiar. Viene agua, mucha agua. Y aún hay tiempo, pero no para siempre. Hubo silencio. Un hombre escupió al suelo. ¿Y tú eres el único que sabe?, dijo con desprecio. ¿Tú y tu familia? Noé respiró profundo. No, respondió. Yo no soy especial por mí mismo. Solo escuché. Y decidí obedecer. La tensión creció. Nadie quería aceptar que el mundo podía acabarse. Porque aceptar eso significaba aceptar que su forma de vivir, de herir a otros, de reírse del sufrimiento, tenía consecuencias. Esa noche, Noé escuchó de nuevo esa presencia. Ya no como un susurro suave, sino como un aviso firme. Entra. Es hora. La familia se reunió frente a la puerta del arca. Era enorme. Una boca de madera que parecía tragar el mundo. Naamá miró hacia la casa donde habían vivido tantos años. Tocó el marco de la puerta, como despidiéndose. Cam miró a los vecinos, que observaban desde lejos con brazos cruzados. Jafet tragó saliva. ¿Y si estamos equivocados?, preguntó con un hilo de voz. Sem lo miró, sereno. Entonces al menos estaremos juntos, dijo. Noé puso una mano en el hombro de su hijo. No estás equivocado por tener miedo, le dijo. Pero no dejes que el miedo te mande. Los animales ya estaban dentro, acomodándose en los compartimentos. Algunos se dormían. Otros olían todo. Las aves llenaban el aire con sonidos curiosos. Era un caos, pero un caos vivo, como un latido gigante. La familia entró. Y entonces, la puerta se cerró. No fue un golpe dramático como de villano. Fue un cierre pesado, inevitable, como cuando el último rayo de sol se va y sabes que ya es noche. Desde adentro, Cam escuchó que afuera alguien gritaba. Noé, abre. No seas ridículo. Pero la puerta no se movió. Y fue entonces cuando el primer trueno retumbó tan fuerte que el arca vibró. Jafet se agarró de una viga. ¿Escucharon eso? Naamá apretó una tela contra su pecho, respirando rápido. Noé cerró los ojos. Y entonces, cayó la primera gota. 1, 2, 5, 10. Como si el cielo estuviera probando. Cam se acercó a una rendija de la ventana superior. Vio a los vecinos mirando el cielo, confundidos. Y de pronto, el mundo se abrió. La lluvia no cayó. Se derramó. En minutos, el valle se volvió barro. En horas, el barro se volvió río. Los gritos comenzaron como protestas, luego como miedo, luego como desesperación. La gente corría. Algunos intentaban trepar al arca, golpeaban la madera, suplicaban. La lluvia era tan fuerte que borraba los rostros, como si el agua quisiera lavar el mundo. Dentro del arca, los animales se alteraron, relinchos, rugidos, aleteos, chillidos. Jafet gritó. Se van a volver locos. Noé alzó la voz, luchando contra el estruendo. Calma, calma, con calma, todos. Sem y Cam corrieron a sostener una cerca interna que vibraba por el movimiento. Naamá se movió con rapidez, dándole agua a algunos animales, como si su propia calma se contagiara. Y entonces ocurrió lo impensable. El arca se movió. Primero un crujido, luego un impulso, luego flotó. Cam sintió el estómago subirle a la garganta. Estamos flotando. Jafet rió y lloró al mismo tiempo. Papá, estamos en un barco. En un barco de verdad. Noé no celebró. Miró al techo, escuchando el rugido del agua. Que la vida se mantenga, susurró. Por favor, que la vida se mantenga. El arca se balanceaba como una cuna gigante en un mar que no debería existir. Afuera, el mundo desaparecía bajo el agua. Los días se volvieron extraños. Sin horizonte, sin tierra. Solo lluvia, luego niebla, luego silencio. Dentro, el tiempo se medía por tareas: alimentar, limpiar, calmar, reparar.
Jafet descubrió que las jirafas eran más chismosas de lo que parecen, siempre estirando el cuello para ver qué pasaba. Cam se encariñó con un lobo que al principio parecía feroz, pero que en realidad solo estaba asustado. Sem pasaba horas revisando las vigas, escuchando el arca como si fuera un instrumento musical. Cada crujido decía algo. Naamá se convirtió en el corazón del arca, cantaba bajito para tranquilizar a los animales, contaba historias para que sus hijos no se rompieran por dentro, rezaba cuando pensaba que nadie la veía. Una noche, mientras una tormenta sacudía todo, Jafet gritó desde el nivel inferior. «Hay un problema». Noé bajó corriendo. El agua se había filtrado por una unión de tablas. Cam agarró trapos. Sem buscó brea. Naamá sostuvo una lámpara temblorosa. La tormenta rugía. Un golpe de ola hizo que todos cayeran. Jafet se puso de pie, empapado, mirando el agua que entraba. «Esto se va a hundir», gritó. Noé lo tomó de los hombros. «Mírame», dijo fuerte. «Mírame. No te vayas al futuro. Quédate aquí. Ahora. Tapa esa grieta conmigo». Jafet respiró, temblando. «Sí, sí, papá». Trabajaron hasta que el agua dejó de entrar. Y cuando subieron otra vez, agotados, el silencio se sintió como un abrazo. Cam se sentó contra una pared. «No pensé que sobreviviríamos a esa», dijo. Naamá le acarició el cabello. «Ni yo», susurró. «Pero aquí estamos». El arca siguió. Días, semanas, meses, hasta que un día, Noé se detuvo en seco. Había un cambio en el aire, como si el mundo se hubiera cansado de llorar. Subió al nivel superior y abrió la ventana. El viento entró con un olor diferente, no olía a tormenta, olía a algo limpio. Noé cerró los ojos. «El agua está bajando», dijo. Jafet se acercó corriendo. «¿De verdad? ¿Cómo lo sabes?» Noé miró el horizonte gris. «Porque el mundo está respirando otra vez». Noé soltó un cuervo primero. El ave voló, negra contra el cielo pálido, dando vueltas y desapareciendo. Pasaron días. Luego soltó una paloma. La paloma voló y regresó, cansada, sin nada en el pico. Naamá le dio migas. «Todavía no», susurró. Otra semana. Noé soltó otra vez la paloma. La familia esperó, conteniendo el aliento. Y entonces, la paloma regresó con una ramita verde en el pico. Cam lloró. Jafet se tapó la boca con las manos. Sem se quedó quieto, como si le hubieran quitado una piedra del pecho. Naamá abrazó a Noé. «Hay vida», susurró. «Hay vida». Noé apretó los ojos, aguantando un sollozo. «Gracias», dijo al cielo. «Gracias». Pasaron más días hasta que, por fin, el arca rozó algo firme. Un golpe suave. Un crujido. Silencio. Se habían detenido. Noé abrió la ventana y vio montañas. La tierra todavía estaba húmeda y desnuda, como un cuerpo recién nacido. No había casas, no había caminos, no había humo. Solo mundo. La puerta del arca se abrió lentamente, y la luz entró como si fuera la primera vez. Los animales empezaron a salir, no corriendo como locos, sino con esa mezcla de urgencia e irreverencia. Unos olían la tierra. Otros se sacudían el agua. Las aves levantaron vuelo en un estallido de alas que pareció un aplauso. Jafet corrió afuera, pisó el lodo y se resbaló. «¡Ay!», se quejó, pero se rió. «Es el mejor resbalón de mi vida». Cam salió detrás, respirando profundo. «Huele, huele a principio», dijo. Sem miró el horizonte, serio. «Ahora empieza lo difícil», murmuró. «Construir bien». Naamá se arrodilló y tocó la tierra, llorando en silencio. Noé se quedó un momento más dentro, mirando el arca. Esa enorme caja de madera que había sido su vergüenza pública, su trabajo agotador, su salvación. Luego salió y levantó la vista al cielo. Las nubes se apartaban, y por primera vez en muchísimo tiempo, el sol brilló sin amenaza. Noé reunió piedras, construyó un altar sencillo, no por espectáculo, sino por gratitud. Su familia se acercó, y en ese instante, el aire volvió a ponerse diferente, esa presencia.
y una promesa se sintió como un arco de luz atravesando el corazón del mundo. Nunca más de esta manera. Noé levantó la vista, y entonces lo vio. Un arco iris. No como un dibujo bonito, sino como una firma en el cielo. Como si la luz dijera, aquí estoy. No los olvidé. Jafet abrió la boca. ¿Qué es eso? Cam rió entre lágrimas. Parece un puente. Naamá apretó la mano de Noé. Es una promesa, susurró. Noé observó los colores, y por primera vez en mucho tiempo, su rostro se relajó por completo. No era el final. Era un inicio. Pero, como todo inicio verdadero, venía con una responsabilidad. Sem caminó hacia la tierra seca, recogió un puñado y lo dejó caer. Vamos a sembrar, dijo. Cam asintió. Vamos a cuidar. Jafet miró a los animales dispersándose. Y vamos a aprender, porque si una vez el mundo se rompió, significa que puede volver a romperse. Naamá miró a sus hijos. Entonces lo construiremos distinto. Noé respiró profundo y habló, no como un hombre que se cree héroe, sino como un padre que ha visto demasiado. El arca no fue solo para salvar animales, dijo. Fue para salvar una oportunidad de vivir mejor, de ser mejores. El viento movió la hierba nueva que comenzaba a asomarse entre el lodo. La familia caminó hacia adelante. Atrás quedaba el arca, enorme y silenciosa, como un recuerdo. Arriba, el arco iris brillaba. Y el mundo, recién lavado, esperaba. Porque al final, la historia del arca de Noé no trata solo de una tormenta, sino de la elección más difícil, cambiar antes de que sea demasiado tarde, y cuidar la vida como si fuera un milagro, porque lo es. Y mientras el sol subía y los animales encontraban su lugar, Noé miró a su familia y sonrió, cansado pero vivo. Bien, dijo, con un suspiro que sonó a paz. Empecemos.